Dios les bendiga. Vamos hoy a ver una predicación de la palabra del Señor acerca precisamente de cómo provocar un avivamiento. Y para esto voy a leer las Sagradas Escrituras en Segunda de Crónicas 29, del 1 en adelante, que dice así: Reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Por eso, mis amados amigos, usted que está ahí en su casa puede leerlo todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando leemos en Segunda de Crónicas 29, nos da la pauta para hablar de un avivamiento, un tema muy de moda en este tiempo, porque es el despertamiento lo que hoy necesitamos y buscamos los hijos de Dios. Y sabiendo el diablo de esa necesidad y conociendo la profecía de que en los postreros tiempos habrá una búsqueda incesante de un despertamiento, nos quiere presentar falsos avivamientos emanados de hombre y no de Dios, fundados en la emoción y no en la santidad, como nos enseña la Sagrada Escritura. Por eso un verdadero avivamiento regularmente, un verdadero avivamiento en medio de un pueblo de Dios trae la solución a muchos problemas y la respuesta a muchas preguntas, porque Dios es un Dios de orden. Un avivamiento en medio del pueblo de Dios resulta el asunto de la evangelización, porque los perdidos acuden convictos de pecado a Cristo, no son estorbados por algunas prácticas indecorosas, y los creyentes toman en serio su responsabilidad de ser, bendita sea la gloria del Señor, testigos, como nos dice la Sagrada Escritura. Por eso un verdadero despertamiento espiritual resulta también el problema de la unidad, la victoria en la vida diaria de una iglesia, porque el verdadero avivamiento nace en el corazón de una persona, no viene de afuera, no es producido por causas externas, sino internas. Además es individual, no colectivo. Esto quiere decir que comienza con una persona y esta a su vez contagia a los otros. Por eso aquí en Segunda de Crónicas comienza con el rey Ezequías de 25 años de edad, para quienes piensan que cuando se es joven no se puede consagrar uno a Dios, vivir en integridad. Por eso aquí tenemos un ejemplo entre muchos más, como Daniel, José, Samuel, Sadrach, Mesach, Abednego, Jeremías, Timoteo y muchos más. Ezequías sintió una carga por un avivamiento, porque veía la miseria en que vivía el pueblo de Dios, de donde procedía esa carga. El versículo 2 nos da la respuesta: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es decir, comenzó a obedecer al Señor en la práctica. De esa manera su ojo interior se abrió cada vez más para ver la miseria y el pecado en el que estaba viviendo su pueblo, como lo acabamos de leer. Veamos 7 principios en los que Ezequías obedeció y que nos sirve como modelo para producir un despertar en nosotros y en nuestro entorno para la gloria y la honra del Señor. Primero, la obediencia de Ezequías le hizo adquirir una actitud de siervo. El obedecer nos hace siervos, esclavos,
Y cuando hay vida de Dios en una persona, se humilla y nuestro ejemplo es Cristo. No se enaltece como pretender algunos pseudo iluminados de los avivamientos modernos, que se creen superiores a todo el mundo con el famoso Dios me habló, Dios me reveló. Ejemplo, la mujer católica que me habló el viernes e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es cuando decimos practicar lo que está escrito en la Biblia. Cuando se desarrolla en nosotros un anhelo por lo santo, una inconformidad en nuestro compromiso cristiano, es entonces cuando empezamos a sentir un aborrecimiento por lo malo y el pecado, y el resultado es avivamiento, santidad, compromiso, plenitud, victoria, o como usted regularmente quiera llamar. Segundo, la obediencia de Ezequiel le hizo reconocer su dependencia de Dios y lo puso en primer lugar. En este caso, su casa, el templo, abrió las puertas de la casa de Jehová. Esto lo puede usted leer en el versículo 3 de la que vimos. Fíjese, hermano, que no hizo esto después de haber gobernado por algún tiempo. Es importante notar que fue lo primero que hizo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, una actitud que trae avivamiento a nuestras vidas es poner a Dios en primer lugar antes de empezar cualquier cosa. Reconocer nuestra dependencia de Él. Esa actitud abre las puertas de nuestro corazón, que es el santuario destinado a ser templo del Espíritu Santo. Tercero, la obediencia de Ezequiel habilitó un acceso continuo a la presencia del Señor. Eso se llama obediencia perseverante, como lo acabamos de leer en la palabra. De manera habilitó un acceso continuo, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Es decir, no solo dio el paso de abrir las puertas, sino que también las reparó. Esta es una experiencia de la obediencia duradera, de la obediencia perseverante, no solo para él, sino para todos cuantos quisieron entrar en su presencia de Dios. Dejó preparada la entrada para seguir entrando cada día. Escúcheme bien, hermano y hermana. A veces somos hallados culpables en nuestras iglesias de cerrar las puertas a la gente que nos visita, cuando en nuestras reuniones practicamos cosas que no están en la Biblia, que en lugar de rescatar al perdido, lo confunden más. Acuérdese de esto. Dios nos ha llamado a habilitar el acceso continuo a la presencia de Dios a las personas que no le conocen. Y para eso es necesario ser obediente y conocer la Biblia, la sana doctrina. Obediencia perseverante. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo aplico a mi vida diaria? ¿Cuántas veces nos sucede que decimos impulsivamente sí al Señor, que al paso del tiempo se transforma en un no? Eso nos pasa a todos. Eso no es obediencia perseverante, porque si somos obedientes solo en nuestras reuniones, por cantar y orar juntos con los demás, o por escuchar decir sí a otros, y cuando volvemos a casa cerramos las puertas, de modo que todo en nosotros y alrededor de nosotros se vuelve profano, nos contamos entre quienes dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre, como lo dijo Cristo en el libro de San Mateo,
capítulo 7, versículo 21. Por eso es tan importante el tercer aspecto de la obediencia de Ezequías. Él reparó las puertas que había abierto. Cristo dijo de sí mismo, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. San Juan 8:29. Esta es la obediencia perseverante que trae avivamiento. Cuarto punto, la obediencia de Ezequías motivó al cambio de otros creyentes. Esto también trae avivamiento. Cuando Dios te cambia a ti, tú debes inspirar a otros. Si leemos el contexto anterior, nos damos cuenta que los sacerdotes y los levitas ya no servían a Dios, sino a los dioses falsos que Acab había levantado. Nos enseña la palabra del Señor. Habiendo perdido la visión y el llamamiento, se habían olvidado de su posición sublime. Sin embargo, dice que los hizo venir, es decir, los hizo cambiar de posición. Motivó el cambio en ellos. El resultado de este hecho fue que todos los sacerdotes y levitas fueron llevados al santuario. ¿Te imaginas qué mensaje glorioso debió haberle dado Ezequías a aquellos hombres que esto motivó al cambio? Mis hermanos, si ya hemos abierto las puertas del santuario de nuestro corazón para el Señor, preguntémonos a nosotros mismos si tenemos autoridad para llevar a una nueva posición a otros creyentes, sacarlos de su desánimo o error. Eso produce avivamiento. No los gritos ni las risas o los brincos o cualquier otra cosa a las que se le llama avivamiento. El día de hoy, el avivamiento no viene de afuera, el avivamiento sale de adentro. Quinto, la obediencia de Ezequías produjo unidad y restauración. Una persona que tiene carga por un avivamiento en su iglesia o en su ciudad es aquella que va a buscar que se alejaron y los vuelve a reunir. No son los que divisores los que producen avivamiento, sino los que reúnen, como nos enseña la palabra de Dios Todopoderoso. ¿Por qué cree usted que Dios demanda obediencia ante todo? Porque la obediencia produce mucha sanidad en las iglesias y la sanidad espiritual trae avivamiento, y la reunión en las plazas orientales, aquí hay sabiduría. Es importante reunirnos, pero también es importante el lugar donde se va a reunir. La plaza oriental, el lado donde nace el sol, no donde se pone. Ezequías tuvo mucho cuidado de que todos sus movimientos tuvieran significado. Quería que entendieran que una cosa nueva estaba por comenzar. Allí los llevó de nuevo a un encuentro con el Señor. Llevar a la gente a un reencuentro con Dios es una cualidad que produce, que esta cualidad solo la tienen los que obedecen al Señor en su práctica. Sexto, la obediencia de Ezequías le dio convicción de pecado, como que se le desarrolló una sensibilidad espiritual, es decir, mediante la predicación de la palabra les descubrió el daño que estaba causando a la obra del Señor. Los mismos sacerdotes les mostró la causa de su falta de avivamiento, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Y en el versículo 5 los llama a la santificación. Oíd, levitas, santificaos,
Ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre, les dice literalmente. Vemos entonces que no solo congregó a los sacerdotes y levitas, no solo los llevó adentro del santuario, sino que les mostró también, sin pensarla, mucho, el daño que ellos le causaban al pueblo por sus pecados, porque un líder que no se santifica causa daño en lugar de bendición, muerte en lugar de vida. 7. La obediencia de Ezequías le motivó a hacer un pacto con Dios. Hombres y mujeres de compromiso es la necesidad urgente del cielo. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Esto era necesario en el día de hoy. Requiere Dios gente que se comprometa en encabezar un despertamiento espiritual. Por eso existen muchas letargías y tibiezas entre nosotros, porque no hemos entendido el grado de entrega y compromiso al Señor, que debemos de tener estos 7 matices de la obediencia de Ezequías. Podemos resumirlas en la palabrita hacer e hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Qué te manda a hacer el Señor? Deja de lamentarte y orar. Deja de llorar y haz ahora en el nombre de Jesús aquello que el Espíritu Santo te ha mandado a hacer. Así dice el Señor, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Ezequías hizo lo que le agradó al Señor. Ese es nuestro deber, hacer lo que le agrada a Dios. Dios le guarde y Dios le bendiga. Amén.